Y este hombre da la libertad de culto. Y entonces el evangelio comienza a moverse en el Imperio Romano. Y donde quiera que se establecía un gobernante de Roma, también se le ponía al lado un obispo, un representante de la iglesia. Y llegó un momento en que todo el mundo quería ser cristiano, porque ser cristiano tenía privilegios, ya que el cristianismo tenía representantes en todos los ámbitos de la política romana, del reinado romano. Y la gente se convertía, pero no había bautismo del Espíritu. Y el hecho de que una iglesia crezca no quiere decir que esa iglesia está en el fundamento de la palabra. Porque la iglesia puede creer, hay que preguntarle a los creyentes cuántos han sido o están bautizados con el Espíritu de Dios. Esto no es con ejército, ni es con fuerza. El asunto de la iglesia se mueve por el Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu es necesaria. Y la palabra necesaria significa que es obligatorio. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estoy obligado, no tengo opción. Tengo que estar en este negocio. Y la presencia del Espíritu es obligatoria aquí. No podemos dejarlo a un lado. Nosotros representamos este reino, pero quien hace todo dentro del evangelio es el Espíritu Santo. Él redarguye los corazones, convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, lo lleva al arrepentimiento, y a través del poder de la sangre de Cristo esa persona es lavada y es limpiada. El hombre no tiene nada que ver. El evangelista y el pastor no tienen nada que ver allí. Es un acto espiritual llevado por el Espíritu a través de la sangre del Cordero. Y es el Espíritu Santo el que da el nuevo nacimiento. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Este negocio es del Espíritu. Y el que comienza por el Espíritu debe terminar en el Espíritu. Aleluya. Y yo no sé ustedes, pastores, pero los que tienen ya 30 años, 40 años en el evangelio, no sé si se recuerdan que cuando uno se convertía, lo primero que le enseñaban era a buscar y a pedir el bautismo del Espíritu. Y aquellas vigilias gloriosas, cosa de locos para algunos, decían: nos vamos a darle la vuelta, 7 vueltas a Jericó. Y cuando se daba la vuelta número 13 y se daba un gloria a Dios, a las 3 de la madrugada se derramaba el poder de Dios en toda aquella vigilia. Y se hablaba lengua y se danzaba en el Espíritu. Y pateábamos los barrios, se pateaban los barrios y se iba de un lugar a otro. No había transporte, hermano. Nadie tenía carro, ni siquiera bicicleta, no había moto. El pueblo lo movía el Espíritu de un lugar a otro a pie. Y se iban a pie y venían a pie. Y llovía y nadie se movía. Y llovía y todos se mojaban. Y llovía y se manifestaba el Espíritu. Y nos levantábamos encharcados, embarrialados, mojados, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y nadie sentía vergüenza. Y nadie se reía. Y nadie se burlaba. Porque se decía que era la obra del Espíritu de Dios. Eso está cambiando. Está cambiando esa manifestación. Y entonces cuando se manifiesta, todo el mundo comienza a ver raro aquello. Y hay gente que le atribuye la obra de Dios a Beelzebú. Jesús echó fuera a los demonios por el dedo de Dios y por el Espíritu. Y los fariseos dijeron que era Beelzebú. Y ya hay mucha gente que cuando ven a las personas tomadas por el Espíritu, danzando y hablando lengua, ay, Padre, en sus mentes comienzan a proferir pensamientos, comienzan en sus corazones hasta burlarse y a reírse de la obra de Dios. Y eso es sumamente peligroso. Muy peligroso. Y ya hay lugar donde el Espíritu no se quiere manifestar. ¿Y cómo comienza esto, hermano? Juan aparece
como el profeta Elías, para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Y Juan viene predicando y las multitudes le seguían. Los de Judea, los de Samaria, toda esa región de arriba, de Galilea, todas esas aldeas que estaban alrededor de Jerusalén, se agolpaban detrás de Juan. Y Juan comenzó a decirle: epa, yo los bautizo en agua, pero viene un caballero detrás de mí. Él es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Es Jesús, es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Cordero de Dios. Es quien bautiza con el Espíritu. La cabeza de esta iglesia, el que gobierna esta iglesia, nos bautiza con el Espíritu. Ya apareció Jesús. Se apareció por allá por el Jordán y Juan estaba bautizando. Y Juan dijo: tú vienes a mí para ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo: quédate tranquilo, es necesario que cumplamos toda justicia, bautízame. Y cuando Jesús fue sumergido en el agua, se levantó, se abrieron los cielos. Literalmente se abrieron los cielos. Y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se posó en los hombros del Señor. Lo vio Juan y lo vio Jesús. Los demás no pudieron ver esa revelación, esa visión. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Juan dijo: yo no le conocía, pero el que me habló en el desierto y me mandó bautizar, porque algunos piensan que el bautismo en agua era de los celotes y era un bautismo. Dios le dijo a Juan en el desierto: anda a Jerusalén y bautiza en agua. Y Juan dijo: el que me mandó a bautizar me dijo que sobre quien viera descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga gloria a Dios. Aleluya. Este negocio comienza con ellos dos, el Espíritu y Jesús. Así comienza este evangelio. Jesús es llevado por el Espíritu, los dos, al desierto, ayunar 40 días. Y estando en el ayuno, hermano, el Señor lo fortalece. Y cuando sale de aquel ayuno, es tentado por Satanás 3 veces. Pero él vence la tentación declarando la palabra al diablo, confrontándolo con la palabra. Y dice que regresa nuevamente a la ciudad. Y entra a la ciudad. Y dentro de la ciudad le dan el pergamino y lo abren el profeta Isaías capítulo 61. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Diga gloria a Dios. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él dijo: el Espíritu me ha ungido a mí. El Espíritu Santo me dio unción. Diga gloria a Dios. Hechos capítulo 10 verso 38. Dice: como Dios ungió a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos con el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu nos unge, nos capacita para hacer la obra, porque esta obra no la podemos hacer sin él. No la podemos hacer sin su manifestación. Escuche, la obra de Dios, la obra original, necesita la presencia del Espíritu. Y la iglesia necesita la unción del Espíritu. Si usted ve el libro de Marcos,
en casi todos los lugares donde Jesús llegó se manifestaban los demonios. Hay gente que no está de acuerdo con un predicador que tiene un ministerio de liberación. Y dice, lo que pasa es que ese predicador donde está lo que hay es endemoniado. Bueno, usted no es seguidor de Cristo. Porque le traían los enfermos, todos eran sanados y todos los endemoniados quedaban libres. Y a donde llegaba Jesús sanaba, levantaba a los ciegos, levantaba a los paralíticos, daba visto a los ciegos, él habla al mudo, pero siempre habían endemoniados en ese lugar. Por eso es que cuando estamos alabando a Dios y estamos glorificando a Dios, hay aún dentro de las iglesias gente que se le manifiesta a los demonios. Entonces no es la multitud de gente. Lo que calibra a la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. A su nombre. Es necesario. Ellos ven a Jesús haciendo milagros, los discípulos. Y el Señor los manda de 2 en 2. Y ellos salen, predican, sanan a los enfermos. Después los manda a los 70. Y dice que predicaron, sanaron enfermos y los demonios se sujetaron. No han ayunado, no han orado una obra, pero Jesús les dio autoridad. Y dijo, les doy autoridad sobre toda potestad y sobre toda obra del mal. Y les doy poder para aullar serpientes y escorpiones, y nada os hará daño. Y cuando ellos vinieron corriendo, sin haber ayunado, sin haber orado, por la palabra que le dio Jesús, dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Eso es así. Pone a hacer culto, a ayunar y a buscar, y cualquier casa va a reventar el grito de un demonio. Se pone a buscar a Dios y buscar la presencia del Señor, y donde llega y pisa, los demonios comienzan a incomodarse, molestarse, se ponen bravos. Te mandan a callar, te dice que te vayas de ahí. Sálgase de aquí, señora. Usted sabe que no es la señora. Usted sabe que ya ahí está un bicho alborotado. Porque la presencia que usted carga, la presencia de Dios, la unción del Espíritu, ellos se alborotan, no por usted, se alborotan por esa presencia gloriosa. Ellos son espíritu y pueden ver al Espíritu Santo. Ellos son espíritu y pueden oír al Espíritu Santo. Ellos son espíritu y pueden oler al Espíritu Santo. Usted no ha entrado a un lugar que se huele raro, huele como azufre. Cuando el Espíritu Santo está, también huele a aroma del cielo, huele a santidad, huele a pureza, y eso los estremece y los incomoda, y por eso pegan los gritos y se tienen que ir en el nombre de Jesús. A su nombre. Pero Jesús le dijo, mire, si me amáis, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y les enviará otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no pueden recibir porque no le conocen ni le ven. Pero ustedes sí lo van a recibir, porque Él estará en vosotros y estará con vosotros. Y ellos caminaron con Jesús y tenían aquello aquí. Juan capítulo 7, verso 37. El último y gran día de la fiesta de tabernáculo, la fiesta de la cosecha. Los hermanos de Jesús van a Jerusalén. Jesús se queda. Luego Él baja sube a la fiesta. Y el último y gran día de la fiesta se puso en pie. Y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como aguas, como ríos de aguas vivas. Él no está diciendo que el Espíritu es un río. Él está diciendo, es el agua que corre por el río. Correrán como ríos de aguas vivas. Y dice Juan, y esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque Jesús aún no había sido glorificado y el Espíritu Santo no había venido. A su nombre. ¿Cuántos anhelan ese Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan sentirlo, hermano? Llorar en su presencia, hablar lengua, géneros de lengua. Bendita sea la gloria del Señor. Ese es el evangelio original, el evangelio de la senda antigua, el evangelio de la iglesia primitiva.
No, si predico no puedo hablar en lengua. ¿Cómo es eso? No puedo predicar en lengua si no tengo quien me interprete. Pero cuando estoy predicando, ministrando, viene una lengua, viene una manifestación del Espíritu a mi espíritu. ¿Puedo hablar en lengua predicando? Claro que sí, porque yo no te estoy predicando en lengua. Estoy recibiendo algo del Espíritu. Cuando oro, ¿puedo orar en lengua? Claro que sí, porque mi espíritu se edifica. Y entonces ejercito mi mente para que mientras que hablo en lengua, la mente esté, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Jesús, hablando lengua, y con la mente estoy alabando y glorificando el nombre de Jesús. A su nombre, aleluya. Hasta es raro escuchar gente hablar lengua. La gente se pone, no, es que también los demonios hablan lengua. Claro que hablan lengua. Que hay gente que danza en la carne. Claro que hay gente que danza en la carne. No se dé mala vida por eso. Hay quienes danzan en la carne, hay quienes danzan en el espíritu, y hay quienes danzan endemoniados. Pero ¿quién es usted para juzgar una cosa a la otra? Quédese tranquilo, hermanos queridos. Si hay unción, el que esté endemoniado, el demonio lo va a dejar libre. Si hay doctrina, el que danza en la carne se va a adoctrinar y va a dejar de estar haciendo espectáculo. Y si hay poder, entonces danzaremos en el espíritu. Nos moveremos en el espíritu. Brincaremos en el espíritu. Y no nos avergonzaremos de su presencia. Y estaremos añorando que Él nos toque. Así en la adoración Él se manifiesta. Sin el piano, sin el timbal, sin la batería, en la adoración Él se manifiesta. En la adoración el Espíritu Santo hace milagros. En la adoración el Espíritu Santo bautiza. Usted ha tenido experiencia así. ¿Saben lo que decimos? Hace años yo estaba, ¿se acuerda de eso? Hace tiempo, cuando yo comencé. Tenemos experiencia. Usted tiene experiencia. Pero hace años. Daniel decía, hace años estaba sentado. Daniel Ibarra. Y estaba predicando un evangelista. Y ahí me tomó el y toda la predicación tuve tomada por el Espíritu. Eso lo hace Él. Mientras que predicamos, mientras que adoramos, sin que nadie esté cantando, sin que nadie esté adorando, sin que nadie esté poniendo la mano. Eso lo hace Él. El Espíritu es omnipresente. Él está en todos, en todo lugar, en todo sitio. Está en el campamento y está fuera del campamento. Bautizó a los 68 que estaban con Moisés, pero habían 2 fuera del campamento, y allá lo fue a buscar y lo tomó el Espíritu Santo. Él da y me da. Él da y me da, a su nombre. Y el Señor, hermano, el Señor emocionó a los discípulos. Ya ellos tienen aquí lo que dijo Juan. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando Jesús muere y resucita, pasa 40 días, se les aparecen 3 oportunidades. 2 veces en el aposento alto y el día 40 junto al mar de Tiberias. Y ese día, antes de ascender al cielo, les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Juan ciertamente los bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo y con poder, y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de Venezuela. Diga gloria a Dios. Diga: yo quiero el bautismo, Señor. Pero eran 500, dice Pablo a los Corintios, y solo se quedaron 120. Quiere decir que 380 predicaron sin el bautismo. Y quiere decir que hoy hay quienes predican sin la presencia del Espíritu y sin el bautismo del Espíritu. Pero
120 se quedaron 10 días. Y el día de Pentecostés, que algunos dicen que somos Pentecostés, yo soy pentecostal, una denominación pentecostal. Pentecostés significa 50, 50. Ese día que estaba la fiesta en Jerusalén, ellos estaban en un aposento alto, en otro lugar donde Jesús les dijo que esperaran. Y mientras que estaban allí, estaban leyendo, orando y alabando al Señor. Y de repente se sintió como un estruendo y se metió dentro de la casa un viento, hermanos queridos, y se le asentó sobre ellos lengua repartida como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lengua y a magnificar el nombre del Señor. Así nace la iglesia de Cristo en la tierra. Así nació la iglesia, con gente del vulgo y sin letras, pescadores rústicos con las manos llenas de callo, que amaron a Jesús y lo siguieron. Un pecador como Leví. Esta gente sencilla siguieron al Señor y el Señor los llenó del Espíritu. Y cuando vinieron de 17 provincias que habían venido a la fiesta del Pentecostés, judíos que habían nacido en diferentes lugares, llegaron al lugar donde estaban los discípulos. Escuchen, ellos hablan la lengua de Galilea y hablan la lengua que se habla aquí en Jerusalén, pero ellos no han ido a Roma, ellos no han ido a Elán, ellos no han ido a Arabia. Y el Espíritu Santo le dio la lengua de esos idiomas. Se quedaron perplejos oyéndolos hablar en sus lenguas y lo dijeron: ¿cómo es posible que estos, siendo galileos, hablen en nuestro idioma cuando ellos no han salido de aquí del Tigre? ¿Cómo es que van a hablar francés? ¿Cómo es que van a hablar el inglés anglosajón? ¿Cómo van a hablar el italiano? No eran lenguas angelicales, eran lenguas conforme al idioma de todos los países de donde habían venido judíos a la fiesta. Y entonces alguien dijo: están llenos de mosto. Se levanta Pablo, hermano, como uno se tiene que levantar alguna vez. No estés inventando. Cuidado, te metes en problemas. Estos no están llenos de mosto. Lo que pasa es que aquí se está cumpliendo lo que dijo Joel. Joel capítulo 2 verso 28. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Vuestros ancianos tendrán sueños. Los jóvenes tendrán visiones. Y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dijo Pedro: estos están aquí movidos por el Espíritu que vino del cielo, por la paloma que descendió sobre Jesús. Por eso hablan estas lenguas, por eso profetizan. Se está cumpliendo la palabra. ¡Aleluya! Calladitos se quedaron. 5,000 pasen acá a recibir a Jesús. Después se consigue un paralítico de nacimiento. No tengo plata ni oro, pero tengo algo nuevo que recibí en la campaña el domingo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y cuando el paralítico pegó el brinco, ellos pegaron otro para salir corriendo, porque ellos no habían visto eso. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el genuino poder de Dios. Se manifiesta, se glorifica, se revela, da visión, da sueño, da el hablar en lengua. Si hay profecías verdaderas, si hay ciencias verdaderas, si habla Dios. Aleluya. Por el Espíritu. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Él está en nosotros y con nosotros. Pero estamos llenos de pulpa. ¿Sabe lo que es pulpa? Estamos llenos de carne. Como hay mucha carne, Él no puede manifestarse. Él es espíritu. Sacrificamos a la carne, que es nuestro culto racional.
ofreciendo en sacrificio nuestro cuerpo. Y a medida que la carne mengua, crece lo del espíritu. Y donde hay un cuerpo espiritual, el espíritu se mueve a sus anchas. Y no todos tienen ministerio, y no todos tienen dones, pero si hay gente que Dios levanta y los usa, si hay gente que Dios levanta y se les revela, si hay hombres y mujeres y jóvenes que Dios levanta y comienza a glorificarse a través de ellos, nadie lo puede negar. La mano del Señor no se ha cortado, y mucha gente va a ser levantada en este tiempo por el Espíritu. Van a tener experiencias sobrenaturales, y el Señor los va a usar a donde quiera que los lleve. Venezuela es un hervidero de ministerios del Espíritu. Esto es una olla de presión que está a punto de reventar. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y nunca en este país la iglesia ha crecido como hoy. Nunca en este país se había predicado como hoy. Nunca en nuestro país se había evangelizado como hoy. Nunca en nuestra nación habían tantos campos blancos anunciando la venida del arrebatamiento de Jesús como hoy. Bendita sea la gloria de Dios. Que sea bienvenido el Espíritu Santo. Que haga como quiera, con quien quiera y donde quiera. Estaba oyendo el testimonio de un predicador. Estaba ahorita en Barquisimeto. Se llama Epi, pero el nombre es, el apellido es complicado. Epi, E-P-I. El apellido es un poquito complicado. Ahorita estaba en Barquisimeto. Él llega a una iglesia y se entrega. Y el día que se entrega lo bautiza el Espíritu Santo y comienza a hablar lengua. Pero la iglesia es bautista. Él da el testimonio. Simplemente voy a repetir lo que él dice. Bueno, aquello no pareció bien, pero él se quedó allí. Lo ordenaron como ministro, lo capacitaron, lo prepararon y lo ponen a pastorear. Y cuando él tiene 12 años le dice: pastor, yo no quiero seguir pastoreando. Yo no estoy bien aquí. Yo no me siento bien. Yo recibí algo hace más de 15 años. Cuando me entregué, recibí algo glorioso. Y aquí no lo he recibido más, no lo he sentido más. No puedo seguir. Voy a entregar la iglesia. Y lo invitan a una convención y él va a predicar. Dice que en el camino se detuvo y subió una montaña. Y cuando está en la montaña, se le apareció el Espíritu Santo. Y lo tumbó el Espíritu Santo. Y cuando él se levanta, se va a la concentración. Y cuando se para en la plataforma, comenzaron a suceder milagros sin él decir una palabra. No te forces, ni forces a Dios. Cuando él se manifiesta, él se manifiesta. No hay que ayudarlo con la danza. Si él te toca, vas a danzar. No hay que ayudarlo con lenguas aprendidas, ni Suzuki, ni Yamaha, ni Honda, nada de eso. Cuando él tome tu boca y tome tu lengua, tú vas a entender y comprender que es el Espíritu Santo. Bendita sea la gloria de Dios. A su nombre. Usted se queda tranquilito. Y cuando otros estén recibiendo, dele gracias a Dios por eso. Y dígale: síguete manifestándote, pero acuérdate de mí. Yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Dale a ellos y dame a mí también. Y quédese tranquilo. Unos tendrán visión. Pablo lo dice a los romanos: no todos hablan lengua, no todos profetizan, no todos hacen milagros. Hermanos queridos, dedíquese a lo que usted siente hacer. Que el día que Dios quiera darle algo, Él lo va a buscar y lo va a alcanzar. No ande buscando profecías ni profetas, ni ande buscando soñadores, ni gente que le dé la interpretación de un sueño ni de otro. Cuando el Espíritu Santo te quiera dar algo, Él te va a buscar. Elías está en la cueva y allá se le aparece el Señor y le dice: desciende por tu lugar y me vas a ungir a Jehú como rey de Israel, a Asael como rey de Siria
y vas a buscar a un muchacho calvo que está por allá arando los bueyes. Vas a pasar cerca de él, porque él será el profeta en tu lugar. Samuel está llorando por la muerte de Saúl, y oye la voz del Espíritu que le dice: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado? Levántate, llena tu cuerno y vete a Isaí de Belén, que allí yo me he escogido a uno para que sea el rey. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? Donde estés, allá te va a buscar el Señor. Pastor te dice: mira, necesito que te vayas a Tórtola. Pero ¿cómo voy a Tórtola? Viene una campaña y yo estoy esperando que Dios en la campaña me hable, y desobedecen al pastor porque en Tórtola el Espíritu Santo no sabe la dirección. Allá no llega el radar del wifi. Él no te puede ir a buscar a Tórtola. A donde quiera que vayas, lo dijo el salmista: ¿dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo más alto, estás tú. Si bajo a lo bajo, estás tú. Si me voy al costado, allí estás tú. ¿Dónde puedes meterte que Él no consiga y te alcanza y te bendiga? Muévete en obediencia. Ve a donde te manden. Corre en el nombre de Jesús. Anda donde te están mandando. Vete de la ciudad. Vete al campo, vete al lugar donde no hay instrumentos, donde no hay música, donde no hay iglesia, donde no hay altar, donde huele a burro, donde huele a vaca. Vete a ese lugar, que si hay algo para ti, allá te va a alcanzar la bendición de Dios. Allá va a ir el Espíritu Santo, allá te va a dar experiencia, de allá te va a levantar. Y cuando vengas a la ciudad, cuando vengas del campo, hediondo amastranto, va a aparecer alguien diciendo: ¿qué saliste vosotros a ver? ¿Qué salieron a ver? A un tipo con traje. Lo que viene es un negrito que se fue gordo y viene flaquito con la costilla pegada del espinazo. ¿Qué salieron a ver? Un hombre con reloj y zapatos pulidos. No. Ese que viene ahí viene ungido del campo. Allá lo agarró el Señor en ayuno y oración y se le reveló, y ahora viene aquí porque Dios va a escoger lo débil y va a escoger lo inútil y va a escoger todo lo que no es para deshacer lo que es y para avergonzar a muchos que se creen que son la última pensicola del desierto, que no le quieren dar los púlpitos a los nuevos, que no quieren compartir la enseñanza con los nuevos, que no aceptan que Dios levante a otros que no sean ellos. Y Dios los va a levantar, no para avergonzarlo, sino para demostrar que este evangelio es de Él, que Él es el dueño de la obra. Aleluya. Y que el que comienza la obra la perfecciona. Él va perfeccionando, va equipando, va enseñando, va dando lo necesario. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta que lleguemos a comprender y entender que los ministerios son para la edificación y perfeccionar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Todos, ancianos, jóvenes, niños, todos crezcan, todos desarróllense, todos echen para adelante, todos aprendan a tocar, todos aprendan a alabar a Dios, todos aprendan la batería, todos canten, todos. Pedro está en la casa de Cornelio. Cuando vaya por ahí, métase en el bolsillo un sencillo. Y cada vez que vea a alguien necesitado por ahí o compre algo, dele la propina al que le está vendiendo. Y dígale: Señor, quiero la bendición de Cornelio. Se le aparece un ángel. Cornelio se sorprende y dice: no temas, tus oraciones y tus ofrendas, tu limosna, que era algo de la ley, no era limosna, eso, el billetico de 5, era algo de la ley, han llegado, han subido para memoria delante de Dios. Le da las instrucciones. Va a buscar a Pedro. Pedro viene a la casa, y mientras Pedro está disertando la palabra, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en la casa de Cornelio. Ahí nace la iglesia gentil, porque esta gente era romana. Cornelio tiene una compañía llamada La Italiana. Quiere decir que los 60 soldados o los 100 soldados que tiene son italianos todos.
es gentil. Y ahí cae el Espíritu Santo sobre toda carne. Y comienzan a hablar lengua y a magnificar el nombre del Señor. Y Pedro se levanta. Pedro es terrible. Y dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí no hay hijos privilegiados, sino que en todo lugar Él se agrada del que le teme y que practica la justicia. Si Dios está levantando a alguien, si Dios está honrando a alguien, si Dios está bendiciendo a alguien, es porque algo bueno vio Dios en ese instrumento, algo bueno vio en esa mujer. Dios no hace acepción. Él es un Dios de justicia. Él es un Dios de justicia. Él no tiene preferitismo. Él no prefiere a unos más que a otros. Déjese de eso. Sáquese de la mente. Dios te ama a ti como ama a todo el mundo. Practique la justicia. Tema al Señor. Y la gracia de Dios vendrá sobre ti. La bendición de Dios vendrá sobre ti. La honra de Dios vendrá sobre ti. Y no tendrás que sentir envidia de nadie. Te alegrarás cuando otro prospera. Y cuando Dios bendice a otro, y no anhelarás la bendición de Él, porque la tuya es mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Póngase de pie.